Propiedades eléctricas de las arcillas y el comportamiento frente a diferentes sales minerales. Hemos triturado arcilla y la hemos repartido en 3 probetas. Hasta llenar 80 mililitros. En esta hemos puesto cloruro de hierro, aunque la fórmula está mal. En esta no hemos puesto ninguna sal mineral, hemos puesto agua destilada. Y en esta hemos puesto cloruro sódico. El fluoruro de hierro, que es un ion trivalente, facilita la floculación de las arcillas. Une las láminas de arcilla que están eléctricamente cargadas en la superficie, junta las arcillas, produce flóculos, flux, y facilita la decantación. En el que no hay sal mineral, la decantación tendría su velocidad normal. Y un ion monovalente, como el sodio, lo que hace es unirse a la superficie de la arcilla, después se hidrata con agua y no deja que las arcillas se junten unas a otras. Y lo que produce es el efecto contrario a la floculación, la dispersión, con lo cual su velocidad de decantación es mucho más lenta. La fórmula está mal, Pedro. ¿Por qué está mal la fórmula? El flúor tiene que... Es que no es flúor, es hierro. Le falta la E del hierro. ¿De acuerdo? ¿Será que el se está haciendo amarillo? Es un poco tonto perder la clase esperando a que esto baje, ¿no? Pues lo paras y cuando... Claro, no. Lo paras y cuando esté... No, prefiero dejarlo así y nos vamos a explicar. Y luego ya lo cortaré. 10 minutos viendo nada. Un vaso, evidentemente. Muy bien, ¿me dejáis algo para apoyar? ¿Un bote? Algo de ahí, sí. Ya. Todo esto... Ahora, vamos a la clase. Y luego habla de la utilidad de las rocas y los minerales, y cuando habla de tipo de rocas y su dinámica. Y vamos a quedarnos menos que el año pasado, en la página 235. Y luego te dirá que para qué servía esto que estábamos estudiando. Eso en la utilidad lo hemos visto ya. ¿De acuerdo? Ya podéis poner algún ejemplo. ¿Vale? Pero esto os lo leéis por vuestra cuenta. Si el refredament es lent perquè el magma es refreda dins de la terra, s'anomenen roques plutòniques. ¿Vale? Una roca magmática organògenes, si el que es sedimenta y entra al cicle geològic són organismes vius, que són el carbó i el petroli. ¿Vale? I què passa quan aquestes roques comencen a sentir pressió perquè s'apliquen? Les que han proposat ells, les que propose jo no, Vale. Bàrbara, sense remei, el dimecres hi ha. Però entonces tot el dia. Bàrbara, comença a llegir-li, i aquest farem avui que no es para de xerrar. Comença a llegir-les articles avui. ¿Hay que hacer lo mismo que hicimos? Sí, ¿Todo hay que hacer y todo? sí, ¿Ya no hemos quedado? sí, que te llegires, pero no es cosa de... Ah, siga. Y ahora, el vídeo ya s'haurà gravat. Sí, porque me llamo también. Després de 17 minuts observem que
el ferro ha permès la floculació, la decantació de la sal de la proveta que no té sal ja s'ha produït i la que té sodi encara està suspesa.